Desde que voló por primera vez, el hombre se ha visto tentado a construir aviones cada vez más veloces. El SR-71 Blackbird vuela a 3 veces la velocidad del sonido, más rápido que una bala de rifle. Un hito más en la búsqueda de la velocidad. Alcanzar el cielo. Cruzando la barrera del sonido. La velocidad ha resultado siempre fascinante para el hombre. El deseo de romper el último récord ha conducido a todo tipo de progreso técnico, especialmente en la aviación. Contact. 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 En 1909, este Curtiss Pusher era el avión más veloz del mundo. Glenn Curtiss, al que atraía la velocidad, había construido y corrido con motos. Construyó el Pusher de 60 caballos para competir en la carrera Gordon Bennett, en el primer espectáculo aéreo que tuvo lugar en Reims, en Francia. Curtiss era el único americano que participaba y, en principio, el que menos posibilidades tenía de ganarla, llegando justo a tiempo para poder participar. El trofeo Gordon Bennett era el premio más codiciado de la época. Francis-Louis Blériot era el favorito con su monoplano, que acababa de cruzar triunfalmente el Canal de la Mancha. Los espectadores pudieron ver una carrera emocionante. El resultado no estuvo claro hasta el final. Curtiss venció a Blériot por 6 segundos y estableció el primer récord de velocidad de un avión en 74,5 kilómetros por hora. Dale Kreitz fue el cuarto en aquella carrera y ahora, a los 83 años, aún sigue pilotando su Curtiss Pusher en los cielos de Wisconsin. Cuando estás allí arriba te preocupas por lo que pueda ocurrir. Si este motor seguirá funcionando o si se parará y tendrás que buscar un lugar en el que poder aterrizar. Trabajas más pilotando 10 minutos un Curtiss Pusher que volando todo el día en un avión normal. Porque el avión no tiene ninguna estabilidad, ya que las corrientes de aire se levantan más rápidas de lo que avanza el avión. Siempre se decía que estos aparatos volaban mejor por la mañana, cuando había humedad en la hierba, ya que de este modo se eliminaban las corrientes térmicas que te hacen saltar de pronto como si estuvieras en un ascensor. Flotas en el aire sin nada debajo de ti y sientes que estás llevando a cabo algo importante. Es lo que dijo Curtiss. Si no estuviera metido en esto por negocio, de todas formas volaría solo por deporte. Porque el vuelo tiene una fascinación que es difícil explicar y difícil resistirse a ella. Eso es el vuelo. La carrera aérea de Reims suscitó un enorme interés por la aviación. Las carreras eran claramente un negocio. Las ciudades de Europa y América pusieron premios más y más altos para atraer a los aviadores. Los mejores pilotos de competición, como Louis Polham y Jean Conneau de Francia y Claude Graham White de Inglaterra, se convirtieron en estrellas y ganaron fortunas. Sus admiradores iban a las carreras solo para poder contemplarlos.
La muerte añadía más drama a estos acontecimientos. En uno de los primeros circuitos de carreras en Europa, murieron 3 pilotos el mismo día, y un ministro francés resultó muerto accidentalmente cuando la multitud le empujó contra el propulsor. Pero la cercanía del peligro servía solo para atraer más espectadores y más pilotos deseosos de ganar. La velocidad de los aeroplanos siguió subiendo ininterrumpidamente. Los diseñadores mejoraron sus máquinas para que resultaran más rápidas. La masa de montantes y alambres de los biplanos Pusser dio paso a los monoplanos más elegantes. En 1911, Edward Nieuport consiguió con un monoplano el récord de velocidad, 128 kilómetros por hora. En 1913, este récord estaba ya en 200 kilómetros por hora. Francia era el país más avanzado en aviación. Los franceses se sentían orgullosos de los logros de sus pilotos. La causa de ese éxito era un motor nuevo y revolucionario. Muchos de los primeros aviones tenían motores que se enfriaban con agua, que eran pesados y tendían a recalentarse mucho. A los ingenieros franceses se les ocurrió la idea de hacer que el motor girara con el propulsor, enfriándose así en el proceso y también reduciendo peso. El resultado fue el motor de rotación que fue utilizado por la mayoría de los aviones de la época, incluido el británico Avro 504. La carrera aérea había demostrado su valor como campo de pruebas, y cuando Europa se vio envuelta en la guerra en 1914, los motores de rotación, basados en el diseño francés, movieron una generación de cazas como el Soweth Pup. En el circuito de carreras sucedió algo que más que ninguna otra cosa llegó a simbolizar la búsqueda de la velocidad. Comenzó en 1913 en Mónaco. Jacques Schneider, el subsecretario francés del aire, quería promover el diseño de hidroaviones. Donó un trofeo magnífico por el que iban a competir equipos internacionales. Después de la guerra, la Copa Schneider se convirtió en el premio de aviación más codiciado. Italia lo ganó en 1920 y 1921, y el Reino Unido en 1922. Entonces, los americanos enviaron un equipo de pilotos militares que arrasaron. El ganador alcanzó los 290 kilómetros por hora. El secreto estaba en sus nuevos motores Curtiss D12, que se enfriaban por agua incluso a velocidades muy altas. En 1925, un piloto del ejército americano, James Doolittle, ganó el trofeo. Entonces, los Estados Unidos retiraron su apoyo económico, dejando la Copa Schneider a los europeos. Los británicos aparecieron con un nuevo participante, el Supermarine S-5, un nuevo monoplano de carreras diseñado por R.J. Mitchell. Las alas eran muy delgadas y se sujetaban a los patines por medio de unas varillas de hierro entrecruzadas que parecían la jaula de un pájaro. Nosotros, los aprendices, que creíamos saber más que nuestros jefes, lo miramos y dijimos, ¿qué son todas esas varillas de hierro? Pensábamos que no podría funcionar. Y luego fui a verlo en la pista y me sentí muy impresionado. Era un bello avión, elegante y esbelto. Para mí, el avión perfecto. Una vez más, lo que contaba era la potencia del motor. El sonido de los motores era maravilloso, especialmente en los giros, cuando bajaba y salía a toda potencia del planeo. Era algo que te hacía estremecer. Era muy emocionante. Veías ese pequeño punto zumbando y el ruido del motor, que era como un gran rugido, llegaba después de reflejarse en el agua. Y podías ver el avión al menos media milla por delante del sonido. Los británicos y los italianos disputaron en Venecia la carrera de 1927. Ambos equipos tenían aviones nuevos. Los M-52 italianos tuvieron que retirarse poco a poco debido a problemas de motor, dejando solos a 2 S-5. El lugarteniente de vuelo Webster ganó la carrera
con una velocidad de 450 kilómetros por hora. Webster regresó a su ciudad natal de Walsall, donde fue recibido como un héroe. Una vez más, la clave de una mayor velocidad se encontraba en una mayor potencia. Rolls-Royce aceptó el reto. Su serie de motores R tenía muchas de las características del D12 americano, pero ahora producía una potencia de casi 2.000 caballos. Estos motores se construyeron solo para aviones de carreras. Descubrieron que el motor funcionaba bien durante 20 minutos o media hora, pero desde luego no bastaba. Queríamos algo mejor y construyeron un motor que proporcionaba al menos 1 hora y media de completa fiabilidad. Los nuevos aviones de carreras S-6, equipados con motores R, estaban listos en 1929. Si el Reino Unido ganaba 2 carreras más, se quedaría para siempre con la Copa Schneider. El país quería conseguirlo. Llegaba gente de todas partes. Había multitudes en las playas y era un asunto muy emocionante. La cantidad de tecnología que se usó para producir esos aviones fue tremenda. Estaban tocando los límites de la posibilidad de la aviación. El Reino Unido ganó la carrera de 1929 y en 1931 John Woodman terminó la saga de la Copa Schneider ganándola sin problemas. Entonces, George Stainford batió el récord mundial de velocidad estableciéndolo en 650 kilómetros por hora. Con el fin de la Copa Schneider, Europa perdió mucha competitividad aérea, pero en América, la combinación de la alta velocidad y el vuelo rasante se tradujo en un espectáculo: las carreras aéreas nacionales. Eran una fuerte mezcla de espectacularidad y peligro para los espectadores y de dinero, fama y premios importantes para los pilotos. Hoy, las carreras tienen lugar en Reno, Nevada. Muchos de los aviones son cazas de la Segunda Guerra Mundial y volar con ellos resulta caro y es un trabajo vocacional por parte de los pilotos. Pero el objetivo sigue siendo ganar y el montaje es muy circense. Mientras la multitud espera a que empiece la carrera, los organizadores los entretienen con acrobacias aéreas y brillantes espectáculos. La escena apenas ha cambiado nada en medio siglo. Sin embargo, a pesar del espectáculo, la principal atracción ha sido siempre el despegue en masa con que se inician las carreras de circuito cerrado, como el trofeo Thompson. Los pilotos estaban empeñados en aumentar la velocidad, pero eran muy diferentes de los militares de la Copa Schneider. Eran tipos autosuficientes, aventureros, mecánicos y artistas que vivían al día. Y uno de ellos, Benny Howard, construyó su primer avión para transportar whisky de contrabando. Y la carrera no estaba limitada a los hombres. Felicidades, acabas de establecer un nuevo récord mundial. Gracias, me alegro de oírlo. Es agradable volver a estar en tierra firme. ¿Cómo te ha ido? Mary Haislip fue una de los pilotos de carreras más importantes de su época.
Me alegro de haber podido aumentar el récord de velocidad de mujeres con mi Weddell William desde 340 kilómetros por hora hasta un poco más de 410. Y espero que viviré mucho tiempo para ir más lejos y más rápido. En las Powder Puff, la polvera, participaban solo mujeres. Creo que el nombre no era apropiado. En ellas no había ninguna potencia fácil. De hecho, una joven murió en la primera. Nosotras éramos diferentes. No digo que fuéramos mejores, pero sí diferentes. Supongo que hacía falta contar con una cierta cantidad, tal vez de estupidez. Indiferencia por tu pellejo. Yo no lo llamaría valor. Esto era algo que yo siempre había querido hacer. Me encantaba. Y supongo que aún seguiría volando, si no fuera porque no hay mucha demanda de ancianas para trabajar como piloto de pruebas. La potencia del motor sigue siendo lo fundamental en un avión de carreras. Esto es como el museo de vuelo más grande del mundo. Ir a un museo maravilloso es como ver perros disecados. Quiero decir que no ladran, no comen, pero cuando vienen aquí, estas maravillas funcionan. Y de un modo que ustedes no han visto en ninguna otra parte. Aquí puedes coger un avión y confiar tu vida a tus dos manos. Una para el acelerador y la otra para la palanca de mandos. Y puedes controlar tu destino libre de toda norma. Tal vez no disfrutes como en tu noche de bodas, pero lo pasarás mejor que en la segunda noche. La adrenalina es un narcótico inducido de un modo natural, pero es más fuerte que la mayoría de los otros. Y cuando consigues que empiece a fluir, es un torrente difícil de describir, pero lo conseguirás pilotando este cacharro. Las tribunas solían llenarse. Solo había sitio para estar de pie. Creo que sentían la misma motivación que atraía a las multitudes romanas. Ir a ver a los cristianos devorados por los leones. Había un sentimiento macabro de que si se quedaban el tiempo suficiente, se produciría un desastre. Y siempre ocurría. El coste en vidas era alto, pero siempre había pilotos nuevos esperando competir. A menudo se despreciaba la seguridad en favor de la velocidad. El avión de carreras GB era casi todo motor y resultaba muy difícil de manejar. Un piloto que lo manejó fue el ganador de la Snyder, Jimmy Doolittle. Si vuelas en un avión y haces lo correcto, el avión volará solo. El problema con el GB era que no importaba lo que hicieras. Si lo soltabas un momento, se apoderaba de ti en un esfuerzo aparente por destruirse a sí mismo y a ti con él. Pero el GB era muy veloz. En 1931, Lowell Bales, un piloto de carreras, cogió uno para intentar batir el récord de velocidad de aterrizaje, establecido por los franceses en 430 kilómetros por hora. En su primer intento alcanzó los 450 kilómetros por hora, pero le negaron el reconocimiento oficial del récord porque el margen era muy pequeño. Así que volvió a intentarlo. Esta vez alcanzó 480 kilómetros por hora.
Bales murió en el acto. Al año siguiente, Jimmy Doolittle batía el récord en el GB. Poco después, se retiraba de las carreras. Solo se construyeron 3 GB y los otros 2 se estrellaron, matando a sus pilotos. La aviación no sería lo que es hoy si no hubiera sido por los primeros vuelos. Las carreras avanzaron el diseño de los aviones. Los dueños estaban continuamente intentando hacerlos más seguros, más rápidos. Tal vez estuvieran más interesados en la velocidad que en la seguridad. Creo que se han ganado merecidamente un lugar en la historia. En la batalla de Inglaterra, en 1940, Hitler recibió su primera derrota a manos de la Real Fuerza Aérea. La victoria se basó en 2 cazas británicos, el Hurricane y el Spitfire. De los 2, el Spitfire era el más rápido. El Spitfire, descendiente directo de los ganadores de la última Copa Schneider, fue diseñado por el mismo hombre, R.J. Mitchell. Su motor Merlin descendía de los motores de carreras construidos por la Rolls-Royce hacía más de una década. Pilotar el Spitfire era un placer para los pilotos de pruebas. Yo describiría el Spitfire como lo que podríamos llamar un avión deportivo. Era tremendamente emocionante. Yo solo tenía 24 años entonces y pensé, este es exactamente el tipo de avión que todo el mundo querría volar. Y era un avión de piloto. Quiero decir que todos los pilotos que volaron en él lo adoraron. El Spitfire típico tenía un propulsor fijo de paso de 2 palas. Un paso muy tosco, así que el despegue era muy lento. No se podía comparar con el despegue brusco que tuvimos cuando nos llegaron los propulsores de velocidad constante. Casi todos los cazas anteriores de la Fuerza Aérea se enfriaban con aire y por lo tanto llevaban unos motores tipo cubeta bastante grandes. El Spitfire, con su motor de 12 cilindros en línea, tenía un bello morro esbelto. Su aspecto era el de un avión de raza. Alemania tenía unos cazas de motor de pistones equiparables, pero la Luftwaffe estaba experimentando con nuevas formas de propulsión. El Messerschmitt 163 tenía unos rasgos revolucionarios. Un cohete de potencia, alas hacia atrás y no tenía cola. Una nueva forma diseñada para coger más velocidad. En las alas no había sitio para un tren de aterrizaje replegable, así que las ruedas estaban diseñadas para caerse después del despegue. Su combustible era un cóctel volátil formado por peróxido de hidrógeno, hidrato de hidracina, alcohol metílico y agua. Los pilotos tenían que ir protegidos contra el combustible que podía disolverlos. El avión era difícil de manejar y los pilotos nuevos tenían además otro problema. No había versiones de 2 plazas para entrenamiento, así que tenían que realizar solo su primer vuelo. El secreto del avión cohete se guardó tan bien que cuando lo vieron por primera vez, los pilotos recibieron una fuerte impresión. Cuando me llevaron al hangar y vi ese pájaro, me emocioné mucho. Era simplemente un avión con alas conducido por un cohete. El tubo de escape era apenas un poco más largo que una máquina de coser. 2 hombres solos podían levantar el motor. Pero la potencia era enorme.
El empuje del motor cohete era aproximadamente de 1.700 kilos, que se movían a una potencia de 6.000 caballos. Una potencia de la que ningún caza había dispuesto hasta entonces. Los pilotos de pruebas, como Hannah Reitz, aprendieron a amar a ese avión. Yo solo puedo decirle que era fascinante. Era como ir retumbando por el cielo sentada en una bala de cañón. Te intoxicaba la velocidad. Era una impresión increíble. Al final de la pista del aeropuerto, alcanzabas ya unos 800 kilómetros por hora. Y con la velocidad constante, subías en 1 minuto y medio o 2 hasta una altura de 1000 metros. El concepto era algo único. El 163 era un avión increíble porque tenía una gran velocidad de ascenso. Los cazas normales alcanzaban una velocidad de ascenso de unos 100 metros por minuto. El 163 subía a 500 metros el primer minuto. Pero, por supuesto, al otro lado de la balanza estaba el hecho de que tenía muy poca resistencia. Y si se mantenía el acelerador a toda potencia, solo subía durante 3 minutos. En las últimas etapas de la guerra, el Messerschmitt 163 se empleó para interceptar bombarderos aliados. Su índice de derribos fue decepcionante, pero asombraba a las tripulaciones aliadas. Nos atacaron 2 de ellos. Aparecieron como un murciélago dejando detrás una estela de humo blanco y se volvieron repentinamente. Bajaron en picado y comprendí que estaba ante algo distinto. Por un momento me pregunté, ¿es esta el arma secreta con la que Hitler nos amenaza siempre? Porque podían superar en capacidad de maniobra y velocidad a todos nuestros aviones. Los pilotos tenían que realizar la maniobra de aproximación final sin motor. Aterrizaban con un patín. Era peligroso aterrizar llevando algún combustible y tuvieron muchos accidentes. De hecho, el 80% de sus pérdidas tuvieron lugar al despegar o al aterrizar. En una ocasión, Hannah Reitz tuvo que aterrizar con las ruedas aún puestas. Tuve que realizar la maniobra de aproximación al aeropuerto a mayor altitud de la normal. Eso destruyó el flujo del aire, porque era un avión con solo alas, sin cola. No pude controlarlo. Choqué contra un campo y el avión quedó totalmente destruido. Mi cabeza chocó contra los instrumentos y me rompí la nariz. Tengo una nariz artificial. Tuve muchas fracturas en la cabeza, vértebras rotas y muchas cosas más. Y después de estar 5 meses hospitalizada, cuando volví a encontrarme bien, mi único deseo era seguir siendo un piloto de pruebas. Los pilotos de pruebas corrían igual peligro con otro nuevo sistema de propulsión, el motor a reacción. El motor a reacción iba a abrir una nueva era en la búsqueda de la velocidad. Alemania fue el primer país que contó con aviones provistos del motor a reacción, pero el creador de este motor fue un joven oficial de la Real Fuerza Aérea Británica, Frank Whittle. Este patentó el motor en 1930, pero el Ministerio del Aire británico fue muy lento a la hora de apreciar sus posibilidades. Carecía de los recursos suficientes y el progreso fue dolorosamente largo. Su colega alemán reconoce sin reservas el descubrimiento de Whittle. Si el Ministerio del Aire no hubiera negado su apoyo a Sir Frank, él podría haber tenido un motor en funcionamiento al menos 4 años antes. Y eso hubiera servido como fuerza disuasoria a Hitler antes de invadir Polonia y arriesgarse a ir a la guerra con Inglaterra y Francia.
Hans von Hein trabajaba para la Heinkel. En 1941 estaban construyendo un caza prototipo, el 280. Messerschmitt estaba construyendo otro. El Ministerio del Aire alemán apoyaba más las nuevas ideas que su colega británico, pero en Alemania también había un cierto escepticismo sobre la propulsión a reacción. Incluso el comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring, tardó tiempo en apreciar su valor. Pensaron, solo son juguetes de Heinkel, no tienen futuro. Y también imaginaron que la guerra sería muy corta y que en ese tiempo podrían ganarla con motores de pistón normales. El Heinkel fue el primero que estuvo preparado y volaba más de 800 kilómetros por hora. Pero fue su rival Messerschmitt, el 262, con una mayor resistencia, el que se produjo en masa. Los pilotos lo tuvieron finalmente en sus manos en 1944. Para mí todo era de color de rosa. Me sentía como un emperador. Cuando estaba en un 109 con otros 10 mosquitos, entonces no tenía ninguna posibilidad. Pero con el 262 me reía de ellos. Despegaba y dejaba a los mosquitos y a los Mustangs detrás de mí. Naturalmente, al usarlo aparecieron algunas desventajas. A nosotros nos resultaba difícil encontrar una buena posición desde la que disparar al contrario, porque la diferencia de velocidad no podía ser reducida, y a veces sucedía que volábamos pasando de largo a nuestros oponentes sin tener la oportunidad de dispararles simplemente porque íbamos demasiado rápido. Sin ninguna duda, el 262 fue el avión más formidable de la Segunda Guerra Mundial. Parecía más bien un tiburón. Tenía un aspecto feroz y, sin embargo, excitante. Una vez en el aire, era algo especial. El capitán de grupo Eric Brown pilotó después de la guerra unos 262 capturados al enemigo. Hasta donde sabíamos nosotros, sus motores a reacción tenían un promedio de vida de 25 horas, porque en esa fase del desarrollo los motores alemanes eran también muy inestables. Y, por supuesto, sin documentación, uno tenía siempre la sensación de que quizá estaba volando con un motor que ya podría tener 24 horas y 5 minutos de vida. Pero los alemanes, que habían perdido el dominio de los cielos, adoptaron un punto de vista más realista. ¿Para qué queríamos un motor que durara para siempre si el piloto iba a ser derribado en combate junto al avión mucho antes? Con una velocidad de más de 960 kilómetros por hora, el Messerschmitt cohete 163 y el Messerschmitt de reacción 262 fueron los aviones más veloces de la guerra. En Gran Bretaña, la guerra puso en acción al Ministerio del Aire. El primer vuelo del motor de reacción británico tuvo lugar en 1941, el experimental E-2839. En el verano de 1944, entraban en servicio los primeros cazas a reacción Gloster Meteor. El Meteor era más lento que los aviones alemanes, pero en 1945 uno de ellos estableció un nuevo récord oficial de velocidad, 970 kilómetros por hora. El motor de Whittle era más potente y más de fiar que los de los alemanes, y se depositó mucha confianza en su futuro. Al lugar de nacimiento del motor a reacción vienen estudiantes procedentes de todo el mundo para ver por primera vez a este hijo del cerebro británico. En la actualidad, dinero y trabajo a escala nacional contribuyen a su desarrollo. Porque Gran Bretaña ve en esta última maravilla de la ciencia una fuente de su futura prosperidad y bienestar. Pero después de la guerra comenzó una nueva batalla.
De pronto nos encontramos compitiendo con nuestros aliados, porque el enemigo se había evaporado y se convirtió en una carrera entre los americanos y nosotros por ver quién sería el primero en atravesar la barrera del sonido. Era el gran reto de aquellos días. La barrera del sonido suponía un reto tremendo tanto para los científicos como para los pilotos. Para los científicos era algo así como la división del átomo. Para los pilotos era como escalar el Everest porque el objetivo tenía un prestigio enorme. Frank Whittle había comenzado a trabajar durante la guerra en un motor para un avión supersónico. Inyectando combustible extra directamente en el conducto del motor a reacción, aumentaba su potencia. Se estaba construyendo en gran secreto para el experimental Miles 52, pero las esperanzas de Whittle se vieron defraudadas una vez más. Todo iba bien. El avión estaba casi terminado. La instalación de potencia estaba prácticamente acabada. Y entonces el ministerio anuló el proyecto. Y la razón que nos dieron fue que era demasiado peligroso arriesgar la vida de un piloto en un avión supersónico. Aún me duele pensar en el modo en que abandonamos nuestra supremacía en el vuelo supersónico. Creo que si mi M-52 hubiera sido terminado, habríamos sido los primeros en romper la barrera del sonido. El gobierno británico depositó ahora su confianza en un nuevo avión de investigación de alta velocidad de la compañía Havilland, el DH-108, el Swallow. Su diseño, de ala sin cola, se basaba en los aviones capturados a los alemanes. Su propósito era explorar el vuelo a casi la velocidad del sonido, donde los pilotos luchaban por controlar el avión entre los zarandeos y la turbulencia. En un vuelo de prueba sobre el estuario Támesis, el DH-108 estalló en el aire, matando al hijo mayor de Geoffrey de Havilland. Mientras tanto, América había terminado un avión radicalmente diferente, el Bell X-1, al que movía un cohete y cuyo diseño estaba basado en la forma de una bala de gran calibre. El piloto fue el capitán Charles Chuck Yeager. Recuerdo al coronel Boyd, nuestro jefe de vuelo, saliendo aquí al Mirok y diciendo, no vamos a hacerle daño a nadie. Y citó como ejemplo el DH-108, que mató a un par de pilotos, debido a lo cual los británicos detuvieron toda investigación relativa a la velocidad del sonido, y eso les dolió mucho, les sigue aún doliendo. Y en consecuencia la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no iba a colocarse en la misma posición. El combustible del cohete duraba muy poco tiempo, así que el X-1 era transportado en la zona de bombas de un B-29. Ningún avión había volado nunca muy por encima del 90% de la velocidad del sonido hasta que pusimos el X-1 en el aire. Y en consecuencia todos los vuelos que hicimos tuvieron lugar en una región en la que nadie había volado antes. Básicamente, en aquellos días para el vuelo de pruebas no disponíamos de datos. No teníamos simuladores ni tecnología de ordenadores. Hoy tenemos las tres cosas, así que puedes dejar que el piloto de pruebas vuele en el simulador y cuando sube a un avión nuevo ya sabe de qué va. En los viejos tiempos aprendíamos a base de errores. El 14 de octubre de 1947, Yeager voló más rápido que la velocidad del sonido. Cuando empezamos a volar con el X-1, comprendimos que la llamada barrera del sonido nos impedía ir más deprisa. Y cuando conseguimos volar a mayor velocidad que el sonido, se abrió ante nosotros todo el universo. Un año después, John Derry atravesaba la barrera del sonido en Gran Bretaña con un DH-108. La velocidad seguía aún atrayendo a las multitudes. El espectáculo aéreo de Farnborough de 1952 estaba atestado de gente que había ido a ver a Derry volar supersónicamente en un nuevo caza Havilland, el DH-110.
Despegó. Sabíamos que iba a atravesar la barrera del sonido. Subió muy alto en el cielo. Desapareció y luego volvió como un punto muy, muy pequeño que se hizo más grande. De pronto estalló en pedazos. Creo que una parte del motor viró repentinamente a la derecha y cayó en la colina en la que estábamos de pie. Hubo un silencio horrible y luego ese ruido, gritos, llantos, ambulancias, etc. John Derry estaba lejos de ser un piloto irresponsable, pero conozco muy bien lo que se siente cuando estás tomando parte en un espectáculo aéreo. Te sientes obligado a mostrarte competitivo con los otros pilotos. Son los mejores los que aparecen en ese circo y todos quieren demostrar que los artículos de su compañía son los mejores. Y es posible que John se arriesgara un poco más de lo debido. Esa es la diferencia entre el éxito y el desastre. Casi inmediatamente después, Neville Duke subió en un avión y atravesó la barrera del sonido. Para mí ese fue un acto muy, muy valiente. Un hombre extraordinario, único, pero todos lo son. Sabiendo muy bien que no había ninguna posibilidad de que John Derry hubiera sobrevivido, hacer algo así es increíble. La tragedia de Farnborough obligó a Gran Bretaña a paralizar su programa de investigación de alta velocidad. De pronto pusieron los frenos. Comprendimos que iba a ser un proyecto costosísimo y que los americanos, con sus enormes recursos, iban a ganar la batalla. América había recibido los motores a reacción de Gran Bretaña y sus ingenieros habían aprendido de Alemania la técnica de alas extendidas. Con sus enormes recursos, combinados con un objetivo claro, América empleó ese conocimiento para construir el primer caza que iba a operar a la velocidad del sonido, el F-86 Sabre. El Sabre poseía una cola movible, un rasgo que provenía directamente del programa de investigación X-1. La cola voladora, como se la conocía, fue un secreto muy bien guardado que colocó a América por delante de sus rivales. Fue divertido. Los británicos, los franceses y la Unión Soviética tardaron casi 5 años en descubrir ese truco de la cola voladora. Lo pusimos en el F-86 y esto es lo que conseguimos con ella. En la guerra de Corea, ese control extra a velocidades muy altas proporcionó a los pilotos de combate una ventaja añadida sobre sus oponentes, que volaban en los MiG-15 de construcción rusa. La búsqueda de la velocidad estaba ahora centrada en América, donde el X-1 fue solo el primero de una serie de aviones experimentales conocidos como la Serie X. Yeager voló a 2 veces y media la velocidad del sonido en 1953. En 1956, Mel Abt murió después de alcanzar los 3 Mach de velocidad en el X-2. En 1960, el X-15 volaba aún más rápido y había alcanzado ya una velocidad de 7 veces la del sonido. Si no hubiera sido por el programa X, no habríamos llegado a ninguna parte en el campo de la aeronáutica espacial. Y sabíamos que continuaríamos investigando nuevos aviones hasta llegar a poner uno en órbita en el espacio, que era nuestro objetivo. Lograr mayor velocidad era todavía una aventura humana emocionante, pero ya era muy compleja. Realizábamos investigaciones con motores, con aviones de distinta configuración, alas extendidas, alas delta, alas delgadas, alas gruesas, y también en estabilidad y control. En asientos expulsables, en trajes de presión, en todo lo relacionado con la velocidad de los aviones.
A finales de los 40 y a principios de los 50 estábamos trabajando en paracaídas. Pasamos mucho tiempo en centrifugadoras trabajando en los trajes G, cascos, máscaras de oxígeno y en todo lo relacionado con los aviones. Fue una época maravillosa, porque intentamos muchos tipos diferentes de aviones y muchos sistemas de propulsión diferentes y las recompensas fueron muy grandes. Convertir estas recompensas en aviones prácticos era la tarea de los ingenieros como Ben Rigg de la Lockheed. El mayor problema de los programas X es que eran transitorios. Los aviones X alcanzaban una velocidad de 3 Mach durante 6 segundos, mientras que nosotros teníamos que construir aviones que pudieran volar no segundos, sino minutos o tal vez horas a velocidades supersónicas. El objetivo que había detrás del programa X era el de construir cazas más rápidos que dieran a los pilotos ventaja sobre el enemigo. El primero en operar a 2 veces la velocidad del sonido fue el Starfighter de Lockheed. Incluso ahora, la velocidad máxima de un caza no es mucho más alta. Y su trabajo sigue siendo el mismo que el del Sowit, el Spitfire, el Messerschmitt 262 y el Sable. Usar la velocidad para interceptar al enemigo. Solo hay un avión que pueda mantener velocidades de más de 3 veces la velocidad del sonido. El avión estratégico de reconocimiento de los Estados Unidos, el SR-71, el Blackbird. El SR-71, de gran belleza, es uno de los aviones clásicos del mundo. Cargado con un equipo de vigilancia muy sofisticado, la potencia de sus 2 motores es mucho mayor que la de un buque del océano. El avión es básicamente de titanio en un 90% por dentro y por fuera. Pronto descubrieron que si usaban cadmio y este arañaba o rozaba al titanio, con el tiempo el avión se corroía y se rompía donde había recibido los rasguños. Así que todas las herramientas que se usan en este avión no contienen cadmio. Es un aeroplano único. En algunos sitios, la superficie del aeroplano está formada por el tanque de combustible, así que se produce una expansión y contracción debidas al calor y al enfriamiento, lo que ocasiona un cierto desgaste que tal vez necesite un remache. Con los años no hemos descubierto aún el modo de detener el escape del combustible, pero no nos preocupa demasiado porque el combustible no es muy volátil. Si arrojáramos una cerilla en un charco de combustible, la cerilla se apagaría. Dicen que si arrojamos un cubo en una hoguera, se apagaría el fuego. Bueno, yo no lo intentaría, pero eso dicen. Los hombres que llevan un Blackbird durante 9 horas en el límite de la atmósfera requieren una larga preparación, probablemente una de las más meticulosas que pueden exigirse a los pilotos en cualquier parte del mundo. Estos miembros de la tripulación están sometidos a la misma tensión que los astronautas. Suben a altitudes superiores a los 15.000 metros, altitudes cercanas al espacio. Este traje posee un diferencial de presión lo bastante grande como para subir a la Luna si fuera necesario. El traje de presión te da protección. Es como llevar un mini ambiente propio y tienes controladores que te permiten mantener tu temperatura. Si sales en una misión larga y el casco te pesa en los hombros o en la base del cuello, puedes aumentar la presión y el traje se infla y te quita el peso de los hombros o de donde sea. Prueba de escape de presión. Respire y aguante la respiración, por favor. Bien, respire. Subiendo. 52. Estos hombres no son sobrehumanos. De hecho, es posible ver a algunos miembros de la tripulación meterse dentro del traje un conejito rosa o algo así. Un amuleto para la buena suerte. Siguen siendo humanos. En la cabina llevamos comida en tubo. Es como los de pasta de dientes, pero gigantesco. Y puedes comer cualquier cosa, desde pudding de caramelo hasta ternera en salsa. Lo que quieras. Hay una selección de 10 o 15 artículos. Como la comida para bebés.
Excepto los pudding, que saben a pudding, lo demás, sobre todo la ternera en salsa, no es más que una masa de puré, pero muy sabrosa. Hay aviones que pueden subir por encima de los 24.000 metros. Aviones que pueden volar tan rápido como nosotros. Pero la gran diferencia entre nosotros y ellos es que cuando nosotros subimos, vamos así de rápido y así de alto, y nos quedamos allí. Hay días en los que te levantas, cantan los pájaros, brilla el sol, tu desayuno ha sido perfecto, todo va estupendamente. Y luego, después de las comprobaciones en tierra, al cabo de esas 3 horas, estamos por fin listos para despegar. Los 2 quemadores se encienden al mismo tiempo. Puedes sentir la aceleración. Apuntas el morro hacia el cielo y sales. No hay nada, nada en el mundo que pueda compararse a ese sentimiento. Físicamente, no puedes ver lo rápido que vuelas. No tienes nada con lo que compararlo. No hay nubes que pasen por ahí, ni ningún camino a tu lado. En realidad se trata de un sobresalto mental. Viajas por el aire a más velocidad que una bala. Estás haciendo 1.600 metros cada 2 segundos. El Blackbird lleva un cuarto de siglo volando más rápido que ningún otro avión del mundo. ¿Qué más puede lograr la aviación en su continua búsqueda de la velocidad? Podemos ir tan rápido como la imaginación del hombre. Hoy tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa en la que pueda pensar. Tenemos los materiales, la experiencia. Poseemos la capacidad de volar a 6 Mach, a 11 Mach. La cuestión es, ¿podemos permitírnoslo y nos sirve de algo? Si no tiene usted la respuesta a esas 2 preguntas, yo le digo, sí, podemos.